¿Cómo están mis estimados alumnos? Hoy analizaremos un tipo de pregunta frecuente en los diferentes exámenes de admisión de las universidades del país, como son la Universidad Nacional de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la UNI. Nos referimos a la compatibilidad e incompatibilidad. A continuación, iniciemos con un ejemplo esta idea. Observamos la viñeta del PPT. ¿Qué mensaje captamos? Vemos una pareja que está solicitando el divorcio ante una autoridad competente. La respuesta ante la pregunta es distinta. Es obvio que no existe compatibilidad. Entonces, ¿qué es la compatibilidad e incompatibilidad en el texto? Hablemos de la compatibilidad. La compatibilidad se refiere a que puede funcionar o coexistir sin impedimento de otra. Esto quiere decir que en el texto existe una relación entre la proposición que se establece y el contenido del texto. La compatibilidad se puede dar de forma literal. Los enunciados compatibles son consistentes con el texto, debido a que son aseveraciones planteadas en la lectura. Este tipo de pregunta, en principio, busca que el alumno sea capaz de advertir las ideas que se condicen o son acordes con el desarrollo textual en distintos niveles, ya que son enunciados compatibles, corresponden a la idea principal, a las ideas secundarias e incluso a las ideas terciarias. Quiere decir que la compatibilidad representa una información del texto. Otro tipo de compatibilidad es la inferencial. La compatibilidad inferencial se define como aquel marco de información que se desprende del texto a partir de las premisas concretas que éste plantea. En tal sentido, se busca que el alumno supere el marco de ideas literales y se permita reconstruir información adicional con base a lo textual. Es decir, el discente o discípulo debe sustentarse en el desarrollo del texto para definir la plausibilidad de la información concordante que se desprende del texto. Quiere decir que la compatibilidad también es válida a partir de ciertas conclusiones que se deriven del texto. Ahora veamos la incompatibilidad. Es decir, que no pueden coexistir o funcionar el uno del otro. En el marco de la lectura se refiere a aquellas ideas que no corresponden directa o indirectamente a la información del texto. Existen dos tipos de incompatibilidad: la incompatibilidad literal y la incompatibilidad inferencial. Hablemos de la incompatibilidad literal. Un enunciado es incompatible, incoherente, inconsistente, que no se condice con el texto si constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado del texto. Téngase en cuenta que un enunciado no es incompatible con el texto por el mero hecho de no aparecer en él, o que exprese un contenido simplemente diferente. El grado fuerte de incompatibilidad es la negación de la idea central. Quiere decir que cuando hablamos de incompatibilidad, será aquella idea que contradice la información del texto. Otro tipo de incompatibilidad tenemos la inferencial. Se presenta cuando el enunciado es incompatible, incoherente, inconsistente, que no se condice con el texto si constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado o de una consecuencia que se infiera válidamente de él, es decir, de una proposición no literal. Quiere decir que la incompatibilidad será también aquella idea que no puede desprenderse de la información del texto. Veamos ahora los diferentes tipos de preguntas con respecto a la compatibilidad e incompatibilidad. En el marco de las preguntas del examen de admisión,
se pueden formular las siguientes formas. Cuando hablamos de compatibilidad, se puede presentar de la siguiente manera. ¿Es compatible con el texto? ¿Se condice con el texto? ¿Es congruente? ¿Es coherente con la información del texto? ¿Es concordante? ¿Es convergente? ¿Es verdadero afirmar? ¿Resulta correcto afirmar? ¿Se asocia? Etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la incompatibilidad, podemos encontrar lo siguiente. ¿Es incompatible con el texto? ¿No se condice con el texto? ¿Es incongruente con la información? ¿Es incoherente con el texto? ¿Es discordante? ¿Es divergente? ¿Resulta falso sostener? ¿Resulta erróneo afirmar? ¿Se disocia? Etcétera, etcétera. Ahora apliquemos este marco teórico a un texto. Leamos. Al igual que en un termitero, el Eastgate está ventilado, refrigerado y calefaccionado por medios totalmente naturales. El edificio tiene 4 paredes gruesas de mampostería en el interior y un atrio de 7 pisos de altura en el interior. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, ya sea el hormigón de la estructura o el aire. La ventilación del Eastgate cuesta 1/10 parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menor de energía que 6 edificios convencionales. Tal como lo descubrieron los propietarios del Eastgate, un edificio que tenga un uso eficiente de la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Durante los primeros 5 años del edificio ahorraron 3,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Como podemos darnos cuenta, el texto se refiere al Eastgate, ¿no?, a sus características y la comparación que tiene con un termitero. Vamos entonces a desarrollar las diferentes preguntas que se pueden formular al respecto. Leído el texto, identifique los enunciados compatibles e incompatibles relativos al edificio Eastgate. Primera pregunta. El edificio tiene un diseño poco convencional. En el texto hace alusión al consumo menor de energía, un 35%, con respecto a 6 edificios convencionales. Esto nos da a entender que este Eastgate no es un edificio convencional, por lo tanto será compatible. Pregunta 2. Socialmente, este edificio está diseñado solo para billonarios. En el texto destaca las ventajas que presenta el Eastgate y su sistema de ventilación no convencional. En ninguna parte del texto expresa o insinúa al menos para quiénes está diseñado. Por lo tanto, la proposición será incompatible. Pregunta 3. Permite una interesante comparación con un termitero. Al inicio, el autor del texto compara el Eastgate con un termitero en el sentido de la ventilación, refrigeración y calefacción que están establecidos por medios totalmente naturales. Por lo tanto, existe la mencionada comparación. Es compatible. Pregunta 4. En conclusión, la obra resultó muy onerosa o cara. En el texto solo menciona las características del Eastgate y del bajo costo de su ventilación. No menciona ni insinúa el costo de esta construcción. Por lo tanto, esta proposición es incompatible. Pregunta 5. Frente a otros edificios, este ahorra más. En el texto se menciona que el sistema de ventilación cuesta 1/10 parte de la ventilación de un edificio que usa una ventilación convencional o estándar. Además, consume 35% menos energía
que 6 edificios convencionales. Por lo tanto, ahorra más. Significa que esta proposición es compatible. Pregunta 6. El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire. En el texto dice que el aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función del cual está más caliente, ya sea el hormigón de la estructura o el aire. Entonces quiere decir que tanto el aire como el hormigón determina que la masa del edificio se caliente o se enfríe. En otras palabras, tanto el aire como el hormigón determina la temperatura del edificio. Por lo tanto, esta expresión es incompatible. Pregunta 7. ¿El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados? En el texto se afirma que este sistema que presenta el Eastgate cuesta una décima parte menor a la de un edificio convencional. Por lo tanto, es una afirmación incompatible. Pregunta 8. ¿La exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro, o sea, en los primeros 5 años? En la última parte del texto dice que durante los primeros 5 años, o sea, un lustro, se ahorró 3,5 millones en gastos energéticos, gracias a este sistema exclusivo. Quiere decir que hubo un ahorro significativo, por lo tanto, la exclusividad de este diseño no se perdió en los primeros 5 años. Por lo tanto, esta afirmación es incompatible. Pregunta 9. Los edificios convencionales consumen mucho más energía. De acuerdo a lo afirmado en el texto, un edificio convencional gasta más energía que la del sistema novedoso de Eastgate. Si el ahorro en 5 años es de 3,5 millones de dólares, entonces podemos deducir que un edificio convencional consume mucho más energía. Por lo tanto, esta proposición es compatible. Y la pregunta 10. 3,5 millones es lo que demandó la venta del diseño. En el texto menciona que son 3,5 millones es el ahorro en energía en 5 años. El texto no dice ni insinúa el costo de esta edificación. Por lo tanto, esta proposición es incompatible. Ahora analicemos un texto de examen de admisión. Leamos y analicemos lo siguiente. El 80% de los usuarios que permanecen más de 8 horas frente al monitor de la computadora padece de estrés visual, lo que origina una serie de peligros para los ojos, como la astenopia, cuyos síntomas son los siguientes: mareos, cefalea, enrojecimiento ocular, lagrimeo, dolor ocular, ojo seco, visión doble, entre otros. Alertó Jorge Velasco Quiroga, director general del Instituto Nacional de Oftalmología, INO. Los síntomas son más frecuentes en los usuarios de computadora, aunque este problema también se produce por el uso frecuente de iluminación artificial, el incremento de actividades que implican una visión fina, como la lectura y la escritura, la atención y la contaminación ambiental creciente. No es extraño que, aun con la agudeza visual óptima, sean muchos los individuos cuya visión no es confortable. Muy bien, si nos damos cuenta, específicamente trata el tema del estrés visual, específicamente sobre las causas y los daños que puede ocasionar este estrés. Veamos ahora algunas preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. La A dice: permanecer momentos cortos frente al monitor no implica estrés visual. En el texto afirma que permanecer más de 8 horas frente al monitor de una computadora va a ocasionar de que padezca de estrés visual. Entonces, se puede inferir
Si una persona permanece tiempos cortos frente al monitor de una computadora, no va a implicar este estrés visual. Por lo tanto, esta expresión es compatible. B. Quienes leen y escriben asiduamente corren el riesgo de padecer estrés visual. En el segundo párrafo dice: los síntomas son más frecuentes en los usuarios de computadoras, aunque este problema también se produce por el uso frecuente de iluminación artificial, el incremento de actividades que implican una visión fina, como la lectura y la escritura. Significa entonces que la lectura y la escritura no pueden o padecen o corren el riesgo de padecer este estrés visual. Por lo tanto, esta expresión será compatible. C. La iluminación artificial no provoca ninguna alteración somática. Bueno, en el texto afirma que la iluminación artificial también puede generar estrés visual, y este estrés visual está vinculado con el ojo, por lo tanto va a generar una alteración somática. Por lo tanto, esta expresión es incompatible. D. Los trastornos de la visión no guardan ninguna relación con el uso de las computadoras. En el texto afirma que el estar expuesto mucho tiempo al monitor de la computadora puede generar, ¿qué cosa? Estrés visual. Por lo tanto, sí existe una relación entre una y otra. Por lo tanto, esta proposición es incompatible. E. La agudeza visual se puede perder a través del uso inmoderado de la computadora. Al permanecer mucho tiempo en la computadora, puede uno padecer de este estrés visual. Por lo tanto, de una u otra manera, va a dificultar o va a disminuir esa agudeza artificial. Por lo tanto, esta expresión sería compatible. Leamos ahora el texto 2 y analicemos. La leche materna alimenta al bebé y propicia el esperado vínculo afectivo entre la madre y su hijo, un elemento muy importante y decisivo para el desarrollo cerebral, intelectual, emocional y biológico de todo niño. La médica pediatra Margarita Taipe, consultora internacional de lactancia materna, señaló que el vínculo de afecto entre la madre y el hijo se da desde que se coloca en su pecho. Luego del parto, si el niño es acercado a la madre, tendrá una sensación de tranquilidad, dijo. Recordó además que durante la lactancia se activa la llamada hormona del amor, que es la oxitocina. Pero no solo las madres deben tomar conciencia de esto, sino también las gestantes. Entonces, el texto está destacando sobre la importancia de la leche materna en los bebés, ya sea que va a desarrollar el cerebro, ¿no?, el aspecto intelectual, emocional y biológico del niño. Veamos ahora las diferentes preguntas que se pueden formular al respecto. Escriba compatible o incompatible según corresponda. A. La lactancia no es un fenómeno alimentario, sino afectivo. En la primera parte del texto dice o afirma que la leche materna alimenta al bebé. Además, esta leche materna es un elemento importante en el desarrollo cerebral, intelectual, emocional y biológico de todo niño. Por lo tanto, no solo es afectivo, sino también es alimentario. Por lo tanto, esta expresión será incompatible. B. Una madre que da de lactar a su hijo no solo lo alimenta, sino que va desarrollando lazos emocionales, intelectuales y biológicos. ¿Sí? En la primera parte, ¿no?, nos afirma, dice que la leche materna alimenta al bebé. Además,
Esta leche es un elemento importante en el desarrollo del cerebro, en la intelectualidad y la emoción y biológico de todo niño. Por lo tanto, esta expresión es compatible. C. La oxitocina es una hormona que toda madre desarrolla para el buen estado biopsicointelectual del niño. En el texto, en el segundo párrafo dice que durante la lactancia se activa la llamada hormona del amor, que es la oxitocina. Pero no solo las madres deben tomar conciencia de esto, sino también las gestantes. Esta hormona del amor específicamente tiene que ver con un lazo afectivo, más no intelectual o biológico. Por lo tanto, esta expresión es incompatible. D. La lactancia materna es un fenómeno vital para el desarrollo biopsicointelectual del niño. Sí, justamente al inicio del texto destaca que la leche materna va a alimentar al bebé. Además, es un elemento importante para el desarrollo cerebral, intelectual, emocional y biológico de todo niño. Entonces, esta expresión es compatible. E. Las gestantes deben esperar al parto para establecer relaciones afectivas con sus futuros hijos. En el texto menciona que las gestantes también deben tomar en cuenta esta hormona del amor. Eso quiere decir que no debemos esperar, el ser madres, para establecer este lazo entre los hijos y la madre. Por lo tanto, esta expresión sería incompatible. Leamos el texto 3 y luego analicemos. En la vida real, la publicidad ha hecho que sospechemos cada vez más de la gente bonita que, en cualquier momento, puede tratar de vendernos algo. El mundo de los feos sería, así, el mundo del desinterés en los varios sentidos de la palabra y también de la incertidumbre, si pensamos que la fealdad puede estar ocultando algunos atributos interesantes. Lo cual nos lleva a uno de los tópicos más antiguos, la fealdad exterior que distrae la belleza interior y viceversa. Sombras del tramposo Dorian Gray, del honesto sapo que lleva un príncipe dentro, del patito feo que, de pronto, fue un bello cisne. En otras palabras, los bellos no se quedan bellos, ni los feos, feos. Así que la publicidad puede tener mucha convocatoria, pero poca estabilidad, pues puede haber gente fea sin nobles sentimientos, y la pareja fea puede irse con otro feo o fea. De modo que la estética fácil no parece el mejor método para formar parejas. Tenemos mejores órganos que la vista para guiarnos en este terreno. De igual modo, no siempre la publicidad vende. Veamos ahora y analicemos las diferentes preguntas que se pueden dar en este texto. Escriba verdadero o falso según corresponda. La publicidad solo muestra lo que más le conviene. En la primera parte dice, la publicidad ha hecho que sospechemos cada vez más de la gente bonita, que en cualquier momento puede tratar de vendernos algo. ¿Eso qué significa? Que coloca gente bonita para venderte. Por lo tanto, está mostrando algo que le conviene. Por lo tanto, la proposición será verdadera. La fealdad en los medios publicitarios solo se usa para ridiculizarla. En el texto, cuando se refiere a la fealdad, dice que no todo feo se queda feo y no todo bonito se queda bonito.
y nos da el ejemplo de el honesto sapo que lleva un príncipe dentro, o del patito feo que de pronto se vuelve un cisne bello. Entonces, esta proposición será falsa. Los medios publicitarios se valen de la belleza para vender. En la primera parte dice: la publicidad ha hecho que sospechemos cada vez más de la gente bonita que en cualquier momento puede tratar de vendernos algo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la publicidad utilizan a la gente bonita, es decir, utilizan a la belleza para vender. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. La mención de los feos en el texto es solo para referirla a la belleza sin denigrarla. Sí. Cuando menciona a los feos, lo hace con la idea de que muchas veces el feo no se queda feo, ni el bonito se queda bonito. Entonces, lo que da a entender que el feo muchas veces esconde algo bonito. Por lo tanto, no la está denigrando. Esta proposición será verdadera. Muchas gracias por su atención y esperemos que esta información vertida les sea de mucha utilidad. Recuerda que el examen de admisión viene pronto, por lo tanto debemos estar preparados en los diferentes tipos de preguntas. Hasta otra oportunidad y muchas gracias.